Eso. Recordemos que si nosotros estamos bien, gloria sea al Señor. Si estamos más o menos, llevemos nuestras preocupaciones a Dios. Si estamos mal, que podamos compartirlo con los hermanos para que juntos vayamos a Dios. Amén. Hermanos, sin mayores preámbulos, les voy a pedir que puedan buscar Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Recuerden que yo estoy utilizando la versión Reina Valera 1960 para la predicación dominical. Leamos la palabra del Señor, síganme con la vista, de manera reverente, sabiendo que es una palabra infalible, inerrante, y llega y cala profundamente en nuestro corazón. Amén. Dice así la Escritura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos a Dios. Padre Celestial, esta palabra no es fácil, Señor. No es fácil de exponerla porque nos habla a todos nosotros. Cada uno de nosotros hemos pecado tremendamente, Señor, y somos completamente desechados. Somos desechables, Señor. Pero usted nos toma y en vez de desecharnos, nos perdona, nos limpia, nos cambia las vestiduras y nos hace caminar en santidad. Por eso, Padre, que esta palabra, que aunque difícil de predicar, pueda calar profundamente y llegar mucho más allá que solamente a nuestros oídos, que pueda bajar a nuestro corazón y que podamos vivir para la gloria de aquel que vive, reina en su trono desde los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Amén. La semana pasada, ¿se acuerdan que nosotros vimos que el Evangelio es el verdadero poder de Dios para salvación? ¿Se acuerdan, cierto? Recordemos que estamos en una serie de Romanos donde vamos avanzando poco a poco, y vamos siendo guiados por un hilo conductor.
Así que si usted no pudo estar la semana pasada, o la anterior, o la anterior, o la anterior, todos los videos o predicaciones van a estar guardados en YouTube y se estarán subiendo prontamente en Spotify para que los pueda escuchar en su viaje a casa o donde quiera que vaya. Pero bien, la semana pasada vimos que en Él se revela la justicia de Dios y que Cristo hizo lo que nosotros nunca podríamos hacer. Nosotros ciertamente nos desechamos a nosotros mismos, pero Cristo nos perdona a través de los méritos que Él realizó en la cruz. Así que eso es bueno que nosotros tengamos una cruz aquí atrás, porque no es que la tengamos de bonito, no es que simplemente sea una ventana que nos tira luz hacia adelante, sino que nos hace recordar constantemente que nuestro Señor hizo una obra maravillosa por nosotros. Ahora, debemos aclarar que si bien es cierto, el Evangelio es una buena noticia, y ustedes lo saben, ¿cierto? Toda buena noticia solamente es buena cuando entendemos que hay un asunto que resolver. Nosotros sabemos que nadie busca un médico tratante si no sabe que está enfermo, ¿cierto? Si ustedes están enfermos, van a buscar un médico. Pero primero tienen que saber que están enfermos. Por eso, después de presentar el Evangelio, Pablo nos presenta por qué necesitamos ser salvados. Y es que cuando pensamos en salvación, pensamos en que nosotros estamos listos delante del tribunal de Dios y que son otros los que están en el banquillo de los acusados. Porque nuestra mente siempre hace eso. ¿Dónde nos lleva? Al pecado del otro. Nuestra mente siempre nos lleva a lo que el otro comete, pero se nos olvida que somos nosotros los pecadores. Por eso, a medida que Pablo presenta la evidencia contra nosotros, poco a poco descubrimos que el acusado no es solamente el otro, sino que el acusado soy yo. Soy yo el que está en el banquillo de los acusados. Por eso hoy día vamos a ver 3 afirmaciones que este pasaje nos enseña. La primera afirmación es que Dios se ha revelado claramente al hombre. Dios se ha revelado claramente a la hipo. La segunda afirmación es que el hombre ha rechazado deliberadamente a Dios. La hipo ha rechazado deliberadamente a Dios. Eso nos incluye a todos. Pero tercero, solo Cristo puede librarnos de nuestra culpa. Solo Cristo puede librar a la hipo de su culpa. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Entonces, Dios se ha revelado claramente al hombre. El hombre ha rechazado deliberadamente a Dios y solo Cristo puede librarnos de nuestra culpa. Y teniendo esta idea en mente, la predicación para el día de hoy lleva por título Todos somos culpables. Todos somos culpables. Primero entonces, Dios se ha revelado claramente al hombre. El versículo 20 dice así: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿cierto? Su eterno poder y deidad de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienes excusa. He tenido conversaciones con hermanos que, con una pregunta sincera, me dicen: pastor, yo entiendo que la salvación es por gracia, yo entiendo que la salvación es por creer en Cristo. Pero ¿qué pasa con la tribu en medio del Amazonas que nunca ha escuchado el Evangelio? ¿Se salvan? ¿Son salvos o no son salvos? Y aunque esa pregunta suele centrarse en quienes nunca han oído el Evangelio, Pablo dirige primero nuestra atención a otra realidad. Lo que todo ser humano sí conoce. Porque nosotros pensamos muchas veces que no somos tan culpables, por lo tanto la tribu que está en medio del Amazonas no es culpable. Pero antes de hablar de la revelación de Jesús, el apóstol nos muestra que Dios se ha dado a conocer por medio de su creación, de modo que nadie tiene excusa. Y aquí llegamos a la primera afirmación. Y es que nadie puede alegar ignorancia delante de Dios,
Ninguno de ustedes puede alegar, Señor, pero yo nunca escuché del Evangelio. Yo nunca oí hablar el verdadero Evangelio. Pero la evidencia estaba delante de tus ojos. La creación entera apunta a su Creador. Como dice David, mira, todas las cosas que tú has creado, el firmamento que tú creaste, la obra de tus manos, todo apunta a un Creador. Por lo que el hombre no puede decir en ningún caso, en ningún momento, Dios, yo no sabía que había un Dios. No se puede. Porque Dios se ha dado a conocer en todas las cosas. En todas las cosas. Entonces surge la pregunta desde la otra vereda. Si Dios se ha dado a conocer con tanta claridad como me estás diciendo, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué el hombre vive lejos de Dios? Explícame eso. Y la respuesta de Pablo es tan sencilla, pero tan dolorosa al mismo tiempo. Y el problema no está en que Dios no se haya revelado. El problema está en que todos los días de nuestra vida le rechazamos frívolamente. No se trata de que tus hijos no quieran venir a la iglesia. No se trata de que a lo mejor yo muchas veces no tengo ganas de ir a la iglesia. No se trata de que el otro no quiera creer, sino de que le rechazamos frívolamente y no tomamos en cuenta su obra en la cruz. Y este es el centro del problema humano. No basta con saber que Dios se ha revelado. Tenemos que entender qué hizo el hombre con esa revelación. ¿Cómo respondí a la verdad que recibí? ¿Qué hice yo con el conocimiento que Dios me entregó? Y eso nos lleva a una segunda afirmación inevitable, que es que el hombre ha rechazado deliberadamente a Dios. El hombre ha rechazado deliberadamente a Dios. Lo que Pablo nos muestra es que el hombre no respondió a la revelación de Dios con adoración ni con gratitud. Dice el texto, aunque el hombre conoció a Dios, ¿qué dice? No le glorificó ni le dio gracias. Versículo 21. Y aquí encontramos la raíz de toda la tragedia humana. El primer problema del hombre no es simplemente moral. No es que hagamos las cosas mal, sino que nuestro problema es espiritual. El problema es que profesamos ser sabios, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Se acuerdan la gran discusión del Antiguo Testamento? Dios les decía, oye, pero ustedes de labios me honran. Ustedes me dicen cosas bonitas de labios, buscan adorarme de labios, buscan alabarme de labios, buscan cumplir la ley de Dios de labios. Pero su corazón, ¿dónde está? Está lejos de mí. Está lejos de mí. Antes de que aparezcan los pecados visibles en nuestra vida, apareció un corazón que dejó de vivir para la gloria de Dios. Cuando quitamos a Dios del centro de nuestra vida, algo más ocupa el lugar de Dios. Y siempre ocurre así. El corazón fue creado para adorar. Y si no adora al Creador, va terminando alguna criatura. Es cosa de mirar la historia. Si en la historia vemos y analizamos y estudiamos, cuando cayó un rayo, ¿qué hicieron los hombres? ¿Se impresionaron por el rayo? Crearon un dios. Le llamaron Thor o le llamaron Zeus. Hoy día lo vemos en películas, ¿cierto? Marvel principalmente. Pero esto es real. Los hombres crearon dioses. Cuando veían que las olas del mar eran muy grandes, eran poderosas, ¿a quién crearon? A Poseidón. Las personas vieron que existía algún sentimiento bonito, algo delicioso, algo de qué deleitarse. ¿Y a quién crearon? Los egipcios crearon a Hathor y los griegos a Afrodita. Porque nuestro corazón siempre busca a quién adorar.
Entiendan esto, hermanos. Ustedes nunca van a dejar de adorar porque son adoradores. El tema es ¿a quién adoran? Por esta razón, dice el texto, Dios los entregó. ¿Se fijaron en eso? Y no aparece una sola vez. Aparece 3 veces. Se repite 3 veces en los versículos 24, 26 y 28. Dice el texto, versículo 24, Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Luego dice en el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Estas son probablemente las palabras más aterradoras de todo el pasaje. Porque el juicio de Dios no siempre llega en forma de catástrofe. El juicio del Señor no siempre llega en forma de algo visible, algo que a lo mejor nosotros digamos, oh, no es posible, se me quemó la casa, se murió mi hermana, fallecieron mis hijos. El juicio de Dios no siempre llega de manera visible. A veces llega cuando Dios permite que el pecador siga el camino que ha escogido. Y cuando Dios entrega al hombre a sus propios deseos, el resultado jamás va a ser una verdadera libertad. Por el contrario, si tú sigues tus propios deseos, si tú sigues tu corazón, como el consejo del mundo, ¿cierto? Sigue tu corazón. Si tú sigues tu corazón, vas a seguir siendo guiado por la esclavitud. Vas a seguir siendo esclavo del pecado. Primero se rompe la relación con Dios. Luego se desordenan todos mis deseos. Finalmente se oscurece la manera de pensar y eso da paso a la muerte. Y si alguien piensa que ya no es posible caer más bajo, Pablo añade una última evidencia de hasta dónde puede llegar el corazón humano. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ¿qué dice? Sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se fijan? No solamente pensar en pecado, no solamente sentir el pecado, no solamente practicar el pecado, sino que además se complacen y aprueban el pecado. Al final del pasaje ya no encontramos solamente personas que practican, sino que encontramos a personas que celebran. Solamente para recordar, estamos en el mes de junio. ¿Qué celebran algunas personas? El mes del orgullo. Celebran el pecado. La conciencia que debía advertir del peligro deja de acusar y comienza a aplaudir. El pecado ya no me hace daño. Los versículos 26 y 27 son tan concretos que no podemos suavizarlos ni siquiera esquivarlos. Pablo describe a hombres y a mujeres que abandonaron el orden de la creación, el orden natural, para seguir pasiones que Dios llama vergonzosas. Fíjense en eso. ¿Quién definió finalmente la moral? Dios. ¿Quién define que matar es malo? ¿La gente? ¿El consenso social? ¿Quién define que matar, que mentir, que robar es malo? Dios. Dios lo define en su ley. Pero ¿qué hicieron los hombres? Se encendieron en sus lascivias y dieron como resultado el pecado. Eso es lo que Dios llama vergonzosas. Todos nosotros somos una vergüenza delante de Dios. Por favor, espérenme un poco y no se me vayan. Ojalá se quieran quedar hasta el final. Sé que es un poco complejo predicar esto, pero es necesario. Lo describe no como una anomalía cultural. El Señor describe que la homosexualidad, y no solamente la homosexualidad, porque a veces nos centramos mucho, mira, los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hermano, la fornicación, el adulterio, mirar a otra mujer con deseos lascivos, mirar a otro hombre con deseos lascivos, es pecado. Cuando Dios suelta a un hombre, los deseos no se estabilizan.
sino que se van desordenando progresivamente, buscando en lo creado, lo que solo el Creador puede dar. Si tú hoy estás pecando y te sientes cómodo pecando, te sientes cómoda pecando, entonces déjame decirte que Dios te está dejando en tus deseos vergonzosos. Nosotros vivimos en un momento histórico, hermanos, en que precisamente lo que Pablo describe se celebra públicamente como un logro. Y el texto bíblico ya lo anticipó. El versículo 32 dice que no solo se practica, sino que se aplaude. Eso no es una coincidencia entre el siglo I y nuestro siglo. Es la misma dinámica de siempre. Un corazón entregado a sí mismo, que con el tiempo ya no puede reconocer como pecado lo que comenzó siendo pecado. Fíjense en algo, hay una historia muy común en la Biblia, si ustedes pueden buscarlo posteriormente, Génesis 4, cuando está la historia de Lamec. ¿Habían escuchado a Lamec? Lamec, dice la Biblia, no solamente que él pecaba, sino que celebraba el pecado, andaba con sus mujeres, tenía 2 mujeres, con un collar cada una de ellas, y al final ellas eran tratadas como animales. Y él cantaba, decía, oh, si mi abuelo, por Caín, ¿cierto? Si él será vengado 7 veces, entonces yo seré vengado, o yo finalmente me alegraré en esta venganza 70 veces 7. ¿Le suena? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo perdono 70 veces 7. Y no solo eso, dice, incluso hasta 70 veces 7. Pero nosotros ya al tercer perdón ya estamos cansados, ya, quizá al cuarto. Ya, si somos más bondadosos, el quinto. Perdonamos 5 veces. Pero ¿cuántas veces te perdona el Señor? Ahora, el texto debe llevarnos a responder lo siguiente. ¿Qué deseos en tu propio corazón han sido silenciados, han sido normalizados porque dejaste de traerlo a Dios? ¿Qué deseos que antiguamente tú decías, oye, pero esto antiguamente me hacía daño, pero ahora ya no, ya me acostumbré? ¿Puedo pecar libremente? ¿Puedo hablar moralmente de otras personas? Porque yo me siento más arriba que tú. Hoy día un tema muy común entre nosotros, y digo nosotros porque yo también he caído en esto, es el chisme. Lo escondemos, ¿cierto? Lo cuidamos un poquito, es como, no te estoy pelando, no estoy diciendo que voy a pelar, sino que solamente quiero comentar. Y nos gozamos en eso. Pero hermanos, el chisme es chisme. La murmuración es murmuración. ¿Qué cosas que antes te perturbaban y que dañaban tu corazón cuando conociste al Señor, ya no te perturban, ya no te dañan, ya no te afectan? Esa insensibilidad por el pecado también es señal de que algo está sucediendo en tu corazón. Y aquí el texto deja de apuntar solamente al mundo que nos rodea y empieza a apuntar hacia nosotros mismos, hacia mí, Saúl Ovalle. Te estoy hablando a ti. Porque el problema no es únicamente lo que nosotros hacemos, también es lo que aprobamos, lo que toleramos, aquello con lo que terminamos sintiéndonos cómodos. Los versículos 29 al 31, Pablo presenta una lista que incluye todo lo que nosotros reconocemos como pecados graves. Dice injusticia, homicidios, perversidad. Pero en la misma lista dice sin separación y sin jerarquía, aparece la murmuración, el engaño, la soberbia, somos muy soberbios, la falta de misericordia, la desobediencia a los padres. Por eso es que nosotros hoy día tenemos a nuestros hijos aquí también. No solamente porque no tengamos líderes, no solamente porque a lo mejor no tenemos la capacidad, sino porque los niños también son pecadores. Y les hablo a ustedes, niños, adolescentes, ustedes son pecadores. Mi hija, Amelia, 3 años, es pecadora y necesita a Cristo. Hoy día en la mañana nos asombraba porque nos mentía con una pregunta tan pequeña.
¿Por qué tienes eso? No sé, es que hice tal cosa. Hermanos, mintiendo delante de nosotros cuando nosotros la vimos. ¿No lo han visto ustedes sus hijos? Los niños son pecadores y necesitan a Cristo. Por eso es que Pablo no solamente le habla a los adultos, sino también a los niños y le dice, ustedes niños desobedientes de los padres. Eso es pecado. Eso es pecado. Pablo mezcla deliberadamente lo que consideramos imperdonable, ¿cierto? Como el asesinato, con lo que solemos pasar por alto. El asesino y el murmurador están en el mismo banquillo. El pervertido y el que carece de misericordia están en el mismo banquillo. El violento y el soberbio están en el mismo banquillo. Todos en la misma lista, bajo la misma condena. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Pablo hace eso? Para destruir toda autojustificación. ¿Tenías alguna autojustificación en tu vida? Pablo la destruye aquí. Y así nadie pueda llegar al final de esa lista y decir, yo no estoy aquí. Porque si el homicida está en el banquillo, también está en el murmurador. Si el que aborrece a Dios está condenado, también lo está el que carece de misericordia con su hermano. La Biblia dice, si tú tienes la posibilidad de ayudar a otro y no lo haces, te es pecado. ¿Y cuántas veces vemos y pasamos por alto? Yo no me quiero meter en eso, me voy. Porque evitamos, somos muy cegados y nos miramos a nosotros mismos. Porque nuestro Dios, adivinen quién es. Ya no es Thor, ya no es Zeus, ya no es Poseidón, Hathor o Afrodita. Nuestro Dios somos nosotros mismos. Por eso los consejos que nos dan hoy día de sigue tu corazón nos hacen tanto sentido. Porque seguir mi corazón es seguir mis propios deseos. Pero hermanos, aquí hay una verdad que nosotros no podemos evitar. Todos somos culpables. Todos somos culpables. Hermanos, escúchame bien. Tú eres culpable de juicio y de condena. Tú mereces condena, yo merezco condena y merezco que el Señor me elimine por completo y me haga sufrir eternamente. Pero ahora si el caso terminara aquí, solo habría desesperanza, ¿cierto? Si Romanos terminara en este capítulo, no habría salida para ninguno de nosotros. Estamos todos condenados, estamos fritos, estamos fregados al infierno. Pero Pablo ya nos mostró algo al comienzo de la carta. Antes de hablar de la ira de Dios, nos habló del Evangelio. Antes de mostrarnos la enfermedad, nos habló el remedio. Antes de mostrarnos nuestra propia culpa, fíjense que nos mostró a Cristo. ¿Cómo parte el texto? Pablo, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Apartado para el Evangelio. El Señor nos habló de la gracia primero. Y eso nos lleva al tercer punto. Solo Cristo puede librarnos de nuestra culpa. Solo Cristo puede librarnos de nuestra culpa. La lista que Pablo nos presentó tiene como fin que entendamos con exactitud de qué cosas nos salvó el Señor. El Señor no te hace una lista de pecados simplemente para decir, mira, más abajo ahora, y ahora te pisoteo. Sino que el Señor te quiere decir, de ahí te saqué yo. Te saqué, pero no para que tú vuelvas allá, sino que te saqué de ahí para levantarte, para levantarte, para levantarte. Después de Romanos 1, eso queda absolutamente claro. El Evangelio no es una buena noticia para personas que se consideran buenas. El Evangelio es una buena noticia para aquel que se considera injusto. El Evangelio es una buena noticia para todo aquel que reconoce su pecado.
Eso somos nosotros. Precisamente por eso el Evangelio es tan buena noticia, porque donde nosotros fallamos en cada punto de esta lista, Cristo obedeció perfectamente en cada uno. Donde nosotros merecemos que Dios nos entregue las consecuencias de nuestra rebelión, Cristo cargó sobre sí esa entrega en la cruz. El que no tenía ninguna culpa fue tratado como si tuviera toda nuestra culpa, para que nosotros, que tenemos toda la culpa, fuéramos tratados como si tuviéramos toda la justicia en Él. Eso se llama un glorioso intercambio. Ese es el gran intercambio. No es el resultado de nuestro esfuerzo, no es el resultado de lo que yo hice, de lo que yo hago, del legado que estoy dejando en esta vida. Hermano, puede que a lo mejor nunca seamos conocidos, puede que siempre seamos las mismas personas y que pareciera que nos pisotearan todos los días. Pero si el Señor te salvó es suficiente. Si eso no es suficiente para ti, entonces ay de ti. Si eso no es suficiente para ti, entonces ay de ti. Porque si Cristo no es suficiente, entonces nada lo será. Por eso la única respuesta correcta a este pasaje no es salir decidido, aquí voy a mejorar, ahora sí que sí. Sino que salir consciente de que tú no puedes. Y que la única solución que tienes en tu vida, el único legado que tú puedes dejar en esta vida es correr a Cristo con las manos vacías. Porque Cristo no vino a salvar a personas que se consideran sanas. Vino a salvar a culpables. Y el mismo Dios que hoy nos mostró nuestra culpa con tanta claridad, ¿cierto? Más claro imposible. Es el mismo Dios que ofrece perdón en Jesucristo. Todos estamos en esta lista, por lo tanto, todos somos culpables. Eso incluye a Martín, eso incluye a Ciro, eso incluye a Ailín, eso incluye a Leonor. Todos son culpables. Pero el Señor te dice, ven a mí, porque todos tus pecados te son perdonados. Y si antes estabas muerto, ahora tienes vida y vida en abundancia. La pregunta que debes hacerte hoy día, hermanos, y que quiero dejarte para ti esta semana, no es si eres pecador. Estamos claros, somos pecadores. ¿Cierto? ¿Quedó claro? ¿Amén? ¿Somos pecadores? La pregunta es, ¿has reconocido de manera particular tu culpa delante de Dios? ¿Has acudido a Cristo, el único que puede quitar tu condenación y darte una justicia que claramente no es tuya? El Señor nos manda a través de Cristo a mirarnos a nosotros. Mírate a ti, piensa en ti, considérate a ti y escucha el llamado hoy. Cristo es un Salvador suficiente para todo aquel que cree y se arrepiente sinceramente de sus pecados. Ven a Cristo. Hermano, hermana, amigo, amiga, conocido. A lo mejor no te conozco, pero lo único que yo sé es que puedes venir a Cristo, arrepentirte, y el resultado va a ser que Él te perdona, te libera de tu culpa y te hace nuevamente libre para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Yo te quiero invitar hoy día a que si no has creído en Cristo, a que si no has puesto tu confianza en Jesús, a que si no has puesto toda tu vida delante de Él, lo hagas hoy. Hoy es el día para correr a Cristo como Señor y Salvador. Oremos al Señor. Amado Dios, sin duda somos culpables, Señor. Somos culpables de toda condenación porque sí somos. Somos aborrecedores de nuestros padres. Somos mentirosos, somos murmuradores, somos malhechores, somos fornicadores, somos asesinos, somos orgullosos. Pero también ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, Señor, lo que solía ser ya no soy más, porque hoy vive Cristo en mí.
Y me considero como perdonado, me considero como amado y me considero como una nueva criatura que es capaz de ser santificada día a día. Y que esa sea la esperanza de mis hermanos. Padre, que ya no vivan ellos, que ya no sea el viejo hombre, la vieja mujer de cada uno de ellos, sino que Cristo sea en ellos. Padre, envíe su Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos para que sean santos, para que sean guiados por su Espíritu Santo, para que puedan conocer la palabra, para que puedan amar la palabra y puedan ser guiados por la palabra. Porque solo así, Señor, tenemos verdadera salvación. Tenemos verdadera redención. Tenemos una verdadera vida. Padre, para nosotros es imposible. Para nosotros es desesperante porque no podemos salir de nuestra culpa. Porque no podemos dejar nuestro pecado de lado. Porque nos cuesta, Señor. Porque luchamos día tras día, pero volvemos a caer y volvemos a caer. Pero en Cristo somos renovados y usted nos vuelve a parar, nos vuelve a sostener y nos hace caminar en pos de Cristo. Señor, que este renuevo pueda venir a nosotros y que su misericordia se vea reflejada en nuestras vidas. Que nuestro mayor deleite sea Cristo. Que nuestro único Salvador sea Cristo. Que nuestro único Señor sea Cristo. Y que nuestra vida refleje en esta gloria de Cristo. Padre, bendiga esta congregación, bendiga la HIPO, para que ellos se sientan amados por Jesús, se sientan bendecidos por Jesús, porque lo son, porque así ha sido, porque fueron escogidos desde la eternidad para la eternidad. Señor, alabado sea su nombre, y que esto no quede solamente en nuestra cabeza en este momento, sino que baje a nuestro corazón, para vivir con nuestras manos y nuestros pies una vida santa que agrada a nuestro Señor en el poder del Espíritu Santo. Le pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.